El bucle indeterminado mientras. En un vídeo anterior estuvimos hablando sobre el bucle incondicional para, o en lenguajes como por ejemplo el Java, el bucle incondicional for. Este tipo de bucle lo que hacía era repetir un determinado conjunto de instrucciones del lenguaje en un determinado número de veces. Decíamos, estas 3 líneas de código que se ejecuten 10 veces. Entonces las poníamos dentro de un bucle for, un bucle para, y hacíamos que se repitieran un total de 10 veces. Siempre el mismo número de vueltas. Se trataba de un bucle incondicional. No existía una condición para finalizar. En muchos casos necesitamos establecer en nuestro programa un bucle, pero un bucle indeterminado. Es decir, el número de vueltas que va a dar, el número de iteraciones, a priori no va a estar definido. Es decir, no sabemos si ese bucle va a dar 2 vueltas, 3, 10 o 1000 vueltas. En ese tipo de casos, el bucle condicional para, for, no es el más adecuado. Incluso en muchos casos es imposible plantear un programa, un bucle indeterminado de esta manera. Por lo tanto, imaginaos aquí el siguiente programa, el pseudocódigo, el ordinograma que vemos aquí a continuación. Y se trata del ordinograma de un programa que lo que realiza es solicitar al usuario que introduzca un número positivo. Mientras el usuario esté introduciendo números positivos, el programa pues solicita aquí, luego lo guarda en la variable num y finalmente este número positivo introducido lo muestra en pantalla. Esto es un bucle, por lo tanto subimos otra vez arriba, comprueba si el número último introducido que está en la variable num es positivo, es mayor o igual que 0. Si es verdadero, pues vuelve a solicitar otro número positivo, lo muestra en pantalla el número introducido y lo muestra aquí y otra vez subimos arriba. Si el número anterior era positivo, continuamos por aquí, verdadero. Pero si el número introducido, el último número introducido es negativo, no se cumple la condición, número mayor o igual que 0, por lo tanto entra por la opción del falso. Falso, y aquí el programa digamos que finaliza. Finaliza y muestra el último número negativo introducido que ha hecho salir del programa. Fijaros, este tipo de programas, el número de vueltas que va a dar el bucleo no depende del programa, depende de la decisión del usuario. En el momento que el usuario escriba un número negativo, el programa finaliza, el bucle finaliza, deja de dar vueltas, pero si el usuario quisiera estar todo el día introduciendo números positivos, pues el programa estaría dentro del bucle solicitando números. Es decir, el número de iteraciones o vueltas es indeterminado. Bueno, este tipo de bucles se llaman también bucles condicionales, bucle mientras, que es lo que vamos a ver en el pseudocódigo de psein. Aquí tenemos el programa anterior, es un bucle mientras, fijaros, hemos declarado la variable num de tipo entero, número le asignamos un 0 para que pueda entrar en el bucle, porque la primera condición del bucle mientras es la condición para continuar en el bucle. La condición para continuar en el bucle es que num sea mayor o igual que 0. Solicitamos un número positivo, lo guardamos en la variable num y a continuación lo mostramos en pantalla. Nuevamente solicitamos otro número, comprobamos que el número anterior era positivo. Y mientras el número introducido es positivo, nuevamente volvemos a pedir un número, lo guardamos en la variable num, lo mostramos en pantalla y así sucesivamente. Mientras la condición de continuar el bucle, que el número último introducido sea mayor o igual que 0, continuaremos. En el momento que el usuario introduzca un número negativo, el programa
incumple la condición y entonces finaliza. Entraríamos por aquí, fin del programa, y mostraría el último número negativo introducido. Vamos a ejecutar una ejecución paso a paso. Damos aquí a comenzar y aquí estamos. Bueno, la ejecución paso a paso la podemos ver en el PSIN o en el ordinograma. Vamos a verlo en el código, fijaros. Hemos entrado. Nos pide un número. Aquí estamos en la consola. Yo digo pues un número positivo, el 6. A continuación, veis, lo muestra el número 6. Hemos entrado al bucle porque el último número era mayor o igual que 0. Continuamos. Vuelve a pedir otro número, digo 9. Lo muestra en pantalla. Cumple la condición. El último número era mayor que 9 es mayor o igual que 0. Continúa. Me vuelve a pedir otro número. En este caso voy a poner el número negativo, menos 4. Fijaros, lo muestra también. Lo va a mostrar. Pero ya incumple la condición para continuar el bucle. Por tanto, dice fin del programa y muestra el último número negativo introducido. Bien, solamente queda enseñar cómo quedaría este código en el lenguaje Java. Sería así. Tenemos la clase num positivo. Previamente hemos importado la librería Java.io. Recordad que la librería Java.io lo que hace es nos posibilita el poder hacer uso en Java de instrucciones de entrada y salida, input-output. Y bueno, aquí ya tenemos la clase lanzadora, el main. Esta línea de aquí es para la lectura, para la introducción de buff entrada, en el objeto buff entrada. Lo que vamos a hacer es de la clase buffReader y lo vamos a utilizar para la lectura cuando solicitemos un número que se espere a que el usuario escriba ese número. Y nada, declaremos aquí las variables, por ejemplo la variable num, donde vamos a guardar cada uno de los números introducidos y entramos en el bucle while, que es el equivalente al mientras del pseudocódigo de PSI. Mientras o while número mayor o igual que 0, solicitamos un número. Dicho número lo guardamos en la variable num. Aquí digamos que se espera hasta que el usuario escriba un número. En el momento que escribe un número, dicho número se guarda en la variable num y continuamos la siguiente línea de código. Línea que lo que hace es de salida, es el sistema out println que muestra una frase o también una variable. En este caso dice que el número que acabas de escribir es la variable num. Bueno, ya hemos comentado antes, de esta manera continuaríamos mientras dentro de la variable num fuera un valor positivo. En el momento que fuera un valor negativo, salimos, muestra el fin del programa y muestra el último número introducido. Bien, la finalidad de este anexo es comentaros una pequeña errata en el comentario, y es que he dicho que el bucle para era un bucle incondicional. Y el bucle mientras es un bucle condicional. El bucle mientras sí que es un bucle condicional, pero el bucle para también es un bucle condicional. Pensar, por ejemplo, en el ejemplo que he comentado, ¿no? Es decir, un programa que ejecute 3 líneas de código 10 veces. En un bucle lo podemos hacer con un bucle para y dará 10 vueltas. En cada vuelta ejecutará esas 3 líneas de código. Para que deje de dar las vueltas, que llegue hasta el número de vuelta 10, debe haber una condición. Lo más seguro es que haya un contador, una variable contadora que vaya desde 1 hasta 10. En cada vuelta, en cada iteración se va incrementando en una unidad y cuando llega a 10 finaliza de dar vueltas. Por lo tanto, la condición, sí que hay una condición en el bucle para, la condición es que la variable contadora sea menor o igual que 10. En el momento que supera esta cantidad, el bucle dejará de dar vueltas. Por lo tanto, el bucle para, insisto, es un bucle condicional. El bucle mientras ya hemos visto que también es un bucle condicional. Bueno, por otra parte, la diferencia real entre el bucle para y el bucle mientras es que el bucle para, el número de vueltas que va a dar es determinado. ¿Qué quiero decir con ello? Que si nosotros montamos un bucle para que dé 10 vueltas, sí o sí ese bucle va a dar 10 vueltas, 10 iteraciones. ¿De acuerdo? Por otra parte, el bucle mientras no.
El bucle de mientras es un bucle indeterminado, es decir, el número de iteraciones que dicho bucle va a dar, en muchos casos va a depender de un determinado valor o de una acción del usuario, pensar en el tipo de programa. ¿Quieres continuar? ¿Sí o no? Pues si continuamos, a lo mejor que continuamos dando una vuelta más en el bucle mientras, y si decimos que no, salimos. Por lo tanto, el número de vueltas es indeterminado. Y bueno, y ya está.